Muy buenos días, bienvenidos a nuestra revista actualizada en inmunohematología de ANAR. Es un placer estar acompañándolos el día de hoy, revisando el tema de importancia como es la habilitación en el servicio de gestión pretransfusional según la resolución 3100 de 2019. Bienvenidos. Para iniciar, es importante que revisemos los componentes del sistema obligatorio de garantía de la calidad. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a dar el contexto en cuanto al cumplimiento de la habilitación en nuestro servicio. Entonces, recordemos que todo parte, digamos que de la habilitación en la resolución 2003, que ustedes bien la deben recordar, y que hoy hablamos de la resolución 3100. ¿Qué pasa? Todo lo relacionado al sector salud se encuentra hoy direccionado en el decreto 780 de 2016. Digamos que este lo que hizo fue recopilar todas las normas asociadas y pues digamos que para que sea mucho más fácil que nosotros la podamos consultar, podemos dirigirnos directamente al decreto. Adicional a la habilitación, recordemos que también contamos con nuestro PAME, que es el programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud. Digamos que este se enfoca mucho en los requisitos y lineamientos de las auditorías para mejorar ciertos aspectos de nuestros servicios acorde a lo que requiramos. La resolución 256, recordemos que es la de los sistemas de información y en la que podemos encontrar esos requisitos de información que debemos suministrar pues, a las entidades regulatorias. Y por último, compone el sistema obligatorio de garantía de calidad la acreditación. Recordemos que la acreditación en salud se basa en las resoluciones 5095, 1445 y 123 y estas compilan todos esos estándares de acreditación que se deben implementar. Hoy nos vamos a centrar en lo que es habilitación. ¿Cómo se define el Sistema Único de Habilitación? Recordemos que es el conjunto de normas, requisitos y procedimientos por medio de los cuales se va a establecer, revisar, verificar y controlar ese cumplimiento de las condiciones básicas. ¿Cuáles son esas condiciones básicas? Lo que tiene que ver con capacidad tecnológica y científica, lo que tiene que ver con suficiencia patrimonial y financiera, y pues la capacidad técnico-administrativa. ¿Qué busca nuestro sistema único de habilitación? Garantizar esas condiciones y uniformizar, digamos que la prestación de ese servicio en todas las IPS, ¿sí? ¿Cuál es la justificación de nuestro sistema único de habilitación? Pues lograr proteger, ¿cierto?, a todos nuestros pacientes contra los riesgos propios de la prestación de servicios de salud, ¿sí? Entonces, digamos que el sistema único de habilitación nos establece, son esos estándares básicos que debemos tener en cuenta al momento de habilitar un servicio de salud. ¿Qué es importante que revisemos? ¿Cuáles fueron esos cambios principales para nuestro servicio transfusional? Porque como vimos anteriormente, ya no, digamos que estamos como en esa transición de la 2003 con respecto a la 3100. Primero, pues recordemos cuáles son esos estándares de habilitación. Recordemos talento humano, infraestructura, dotación, medicamentos, dispositivos médicos e insumos, procesos prioritarios, historia clínica y el último, interdependencia de servicios. ¿Qué pasó con el estándar de talento humano? Digamos que con respecto a la 2003 no se presentaron cambios sustanciales, pero sí se hace mucho énfasis en la formación continua. ¿Qué pasa? Antes nos decían, todo el personal debe contar con un certificado de formación para el manejo de transfusión sanguínea, por ejemplo, un certificado, mientras que a hoy en la resolución 3100 nos indica que cuenta con constancia de asistencia en las acciones de formación continua para la gestión pretransfusional. Entonces, miren que cambia mucho el rol porque antes cumplíamos con solo tener un cartón, un certificado, pero ahora debemos garantizar esa formación continua. Entonces, esa formación continua vendrá con planes a largo plazo en cuanto a cronogramas de capacitación para todo nuestro personal. En cuanto al estándar de infraestructura, recordemos que en la 2003, pues ustedes saben que hay unos estándares que deben cumplir todos los servicios y unos estándares específicos por servicio. En nuestro caso de servicio pretransfusional teníamos área para neveras, iluminación, ventilación, lavamanos, mesón, ¿sí? Pero hoy en la 3100 nos, digamos que nos aclara y nos enfoca un poco más en lo que es, por ejemplo, contar con un área de recepción, información y entrega de componentes sanguíneos, o sea, es decir,
literalmente marcada esa área. Contar con nuestros ambientes técnicos de procedimientos, igual que el anterior, lavado de manos, mesón, ¿cierto? Pero también nos incluye poseta cuando se requiera, según los estándares, los procedimientos que nosotros documentemos en el estándar de procesos prioritarios. Es decir, puede haber procedimientos técnicos que nos indiquen que se requiere de una poseta para hacer X o Y labor, por lo tanto deberíamos contar con ella. Y pues el área de refrigeración y congelación que ya se viene manejando. El estándar de dotación fue uno de los que más cambios tuvo, pero digamos que debemos enfocarnos mucho por qué. Antes en la resolución 2003, pues nos decían los requisitos básicos que se debía tener. ¿Qué pasa hoy? Nos están como haciendo mucho énfasis en la gestión del riesgo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, antes nos hablaban de la nevera, ¿sí? Nevera, depósito para el almacenamiento de sangre y sus componentes. Ahora hacen muchísimo más énfasis en contar con esa nevera. Nos indican la temperatura entre 1 y 6 grados y adicional, una alarma audible o un sistema de monitoreo que nos alerte cuando puedan llegar a presentarse cambios próximos a los límites. Los límites, digamos, que especifiquemos en este caso, pues nos dicen de 1 a 6, pero realmente son esos límites en los que la sangre o los componentes puedan llegar a deteriorarse. Entonces, adicional aquí a esto, pues ya sabemos que hay un rango de temperatura y hay que tener un componente de alarma que pues hoy en día todos los servicios pues normalmente contamos con este, pero pues hacen muchísimo más énfasis en que se debe contar con él. Con respecto a al equipo para descongelar plasma, básicamente decía en la 2003 que contáramos con él, pero en la 3100 nos enfocan mucho más en que tengan sistemas de control de temperatura. Entonces, pues esto lo debemos interpretar muy bien porque pues digamos que de pronto no bastará con el termómetro, sino habrá necesidad de contar con ese sistema para controlarla, ¿cierto? Que de pronto nosotros en nuestros turnos podamos evidenciar ese seguimiento, esa temperatura, o que incluso de ser posible tengamos un sistema que nos genere todas esas gráficas de temperatura de una manera automática y pues qué mejor que contar con esas alarmas para poder actuar. Bueno, básicamente en cuanto a el almacenamiento de sueros y reactivos, igual nos hacen mucho énfasis en lo que es la temperatura. Y en cuanto a las incubadoras, igual. Digamos que básicamente nos indican contar con un agitador o rotador de plaquetas, que eso ya lo conocemos, pero contar con el control de temperatura entre 20 a 24 grados Celsius. ¿Listo? Adicionalmente, hay dos cosas que no se contaban en la anterior resolución: lector de pruebas pretransfusionales cuando se requiera de acuerdo con la metodología empleada y nevera para el transporte de componentes sanguíneos que garantice la cadena de frío. ¿Que garantice la cadena de frío qué significa? Pues que tenemos que tener un control de temperatura. En cuanto al estándar de dispositivos médicos e insumos, básicamente se hizo mucho énfasis como en los registros, pero pues continúa siendo muy similar. En cuanto a al registro de medicamentos, se incluyó una parte en la que avala adicional al registro sanitario el permiso cuando se autorice por el INVIMA. Y en el listado, digamos que de la información que deben tener esos dispositivos médicos, nos incluye el lote y la fecha de vencimiento, que de pronto en la anterior resolución no era tan claro. En cuanto a la cadena de frío, algo muy importante y es el manejo de las contingencias de la cadena de frío. Si bien ya todos nosotros en nuestro servicio contamos con estos planes, acá en la resolución nos indica que los debemos tener muy claros para, digamos que en caso que falle algún tipo de equipo y pues se nos pueda interrumpir esta cadena de frío. Y pues algo adicional es que el prestador de servicios debe contar con el manejo de derrames, es decir, un kit o un paquete que nos incluya ese manejo de derrames o rupturas de medicamentos, ¿sí? Que debe ser importante, pues que esté de fácil acceso, visible, que esté señalizado, ¿cierto? Disponible para el uso y pues claramente que lo sepamos usar las personas que estamos directamente en el servicio.
En el estándar de procesos prioritarios, básicamente lo que se definió como nuevo o como actualizado es que pues, debemos contar con el manejo de inventarios de sangre y componentes sanguíneos, incluyendo mecanismos de respuesta ante situaciones de riesgo de emergencia o desastre. Digamos que si bien manejamos como esas lotes y esas existencias, siempre es importante revisar cómo se va a responder ante una situación de riesgo de emergencia o desastre, recepción, información y condiciones de almacenamiento y entrega de la sangre y los componentes sanguíneos como otro requisito de este estándar, o sea, que tengamos esa información documentada. Programa de control de calidad no solo interno, sino externo, muy importante tenerlo presente. Antes solo nos exigían, digamos, que controlar con nuestro control de calidad, pero pues el externo ahora es de vital importancia. Y pues claramente pues tener todo como información documentada del almacenamiento de las muestras y en la seroteca. Por último, en nuestros estándares de historia clínica e interdependencia de servicios, no hubo mayores cambios. Digamos que en historia clínica se hace mucho énfasis en contar con los registros que ya conocemos desde la resolución 2003, pero adicional con el control externo, como lo acabamos de mencionar. Y el estándar de interdependencia de servicios antes en la 2003 nos indicaba que se debía tener un convenio o contrato vigente con un banco de sangre para el suministro pues, de sangre componentes. Sin embargo, en las 3100 se indica claramente la no aplicabilidad de este estándar. Por último, es importante que reconozcamos cuál es esa transitoriedad de la 2003 a la 3100. Recordemos que el Ministerio de Salud indicó que a 1 de marzo del 2021 pues se debía actualizar el registro de prestadores, ¿sí? Que se actualicen los servicios. Para eso tenemos un plazo de 18 meses a 1 de septiembre de 2022. Y ya posteriormente la Secretaría va a utilizar pues esa expedición de los nuevos distintivos y pues una vez actualizada la resolución de habilitación, pues tendrá una vigencia de 1 año, ¿cierto? A excepción de quienes ya cuentan con una inscripción inicial que será de 4 años. ¿Qué es importante tener presente acá? Que se les aplicará a los prestadores la resolución 2003, ¿cierto? O las visitas, pero es importante que se tenga presente que si el prestador no ha manifestado, o sea, no ha realizado su autoevaluación con 3100 y no la ha cargado, se le va a hacer con 2003. Pero si ya cargó su autoevaluación con 3100, pues independientemente que la transitoriedad esté en curso, se le va a realizar la evaluación con 3100 para que lo tengan muy presente. ¿Listo? Esto lo podemos encontrar en la resolución 1317 de 2021 para que lo podamos evaluar. Entonces, teniendo en cuenta todos estos cambios, pues ahora te toca a ti implementarlos y poderlos tener en cuenta para poder cumplir con esa seguridad y salud de nuestros pacientes en el servicio pretransfusional. Muchísimas gracias por su atención. Es un placer estar con ustedes. Esto es Anar Health Technologies, innovación que transforma.